Hola, bienvenidos. Acá Martin Schaffenecht, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Taica. Este video tiene el propósito de mostrar la mayoría de los aspectos de la interfaz del simulador COVID-19, que ahora, hoy es el 15 de abril, ha crecido un tanto y tiene bastantes posibilidades. Entonces, déjenme partir por decir que arriba hay una serie de hojas o pantallas, quizás les parece como hojas en línea electrónica, de lo cual la principal es sin duda donde estamos, el panel de control. Luego podemos fijar algunos parámetros que no se necesitan todo el tiempo en la página parámetros. Y después son muchos gráficos para ver lo de los casos conocidos y casos reales, los estados por los cuales pasa la población, los movimientos o flujos, algo específico del aislamiento, algo sobre los tests, algo sobre la carga de hospitales. Luego vienen algunas otras tablas para poder ver cifras y eventualmente incluso copiar y exportar. Una página de introducción que brevemente se ha visto en el tutorial sobre la estructura del modelo, y luego aquí pueden ver el modelo mismo como diagrama del sistema y las fórmulas del modelo. Okay. En general, en las primeras hojas hasta llegar a las tablas, siempre tenemos en el borde izquierdo un panel con parámetros que se pueden cambiar permanentemente para hacer experimentos con distintos escenarios. Y abajo una especie de centro de comando en el cual podemos simular según distintas modalidades que voy a presentar enseguida. Luego, dentro del panel de control, o sea, visible en general la mayor parte del tiempo, aquí hay algunos indicadores como cifras, el número de personas susceptibles y su porcentaje aproximado dentro de la población, número de personas que están incubando y qué fragmento, qué proporción de la población representan. Análogamente, el número de personas infectadas y lo que representan en la población, número de personas recuperadas y víctimas. Adicionalmente, pero aparte, los casos reconocidos en total y a diario. Eso está inicializado para los datos del 13 de marzo, en el cual empecé a captar lo que el Ministerio de Salud informó a través de la Internet. Dentro de este contexto, estos semáforos o lucecitas resulta ser bien importante la pendiente y los cambios de pendiente de estas variables en el paso del tiempo. Y ya que no nos gusta la enfermedad cuando aumenta o cuando acelera, entonces estos semáforos son rojos. Y cuando disminuyen los casos diarios y cuando los stocks de personas en algún estado empiezan a crecer más lentamente, entonces se ponen verde. Eso lo veremos en un instante. Gráficas en el panel de control. Todos los sectores principales de la población que se explicaban también en el tutorial sobre la estructura del modelo, es decir, los susceptibles, los que están incubando, los infectados, los recuperados y las víctimas estarán aquí. En el contexto de la población de Chile, entonces la escala aquí es 20 millones, porque ahí todavía cabemos todos. Incubando, infectando es similar, pero no tenemos los grandes receptáculos, los susceptibles y los recuperados, por el asunto de la escala, porque dentro de esta escala casi no se ven algunas otras variables en estados de la epidemia. Luego, los movimientos de una etapa a la otra, o sea,
incubando, por ejemplo, a infectado. Los infectados con sus subgrupos, la carga de los hospitales en general, lo que pasa con la tasa y la tasa de contactos y los contactos, cómo crecen distintas variables, y dos gráficos comparativos sobre el comportamiento del conjunto de personas que son contagiosas y las víctimas, que son dos variables bien importantes. Por defecto, el modelo funciona con valores de parámetros que toma la tasa básica de replicación que recientemente se ha publicado en Estados Unidos del Centro de Control de Epidemias, que parte detectando que en promedio cada persona enferma durante su paso por la infección, en promedio, contagia a 5,7 personas. ¿Okay? Y luego, si uno calcula cuál es la duración de la fase contagiosa en promedio, ¿sí? O sea, sabemos que es diferente para los que tienen ningún síntoma o síntoma leve o grave, pero también sus proporciones son distintas. Entonces, cuando uno compila esto, sale un tiempo de aproximadamente poco menos de 6 días. Y entonces, eso significa que cuando parte todo, en promedio, los contactos críticos, es decir, los contactos de cerca de un contagioso con otra persona, donde podría contagiarse la otra persona si es susceptible, eso es 1 por día. Siendo así, sería que el umbral de inmunidad de grupo, o sea, si el porcentaje de la población que va a pasar por la infección va a ser 80%. Estos son entonces parámetros básicos. Si uno quiere, se pueden redefinir, pero por defecto funciona así, porque esto es la más actualizada estimación que pude encontrar. Ahora, esto no significa que el gobierno tenga que estar de acuerdo con este 1, porque si efectivamente lo tomamos tal cual, ya vimos aquí cuál sería el fenómeno por el cual pasamos en 180 días aquí. La línea azul que ustedes ven, y ustedes ven que cada vez que hacemos algo aquí, el simulador recalcula, ¿sí? Y así podemos ver qué impacto tienen nuestros cambios de valor de parámetro. Ustedes ven que es una caída y la línea verde tiene una S. En un minuto voy a explicar más sobre esto, pero en realidad todavía no quería hablar de esto. Déjenme detener por el momento. Ustedes pueden fijar valores distintos. Por ejemplo, si pensamos en un periodo contagioso de casi 6 días, a lo mejor si son como 0,15 contactos cercanos o críticos por día, ¿sí? Estaríamos en el umbral inferior y entonces la epidemia eventualmente se detendría. Bueno, esto es posible. Podemos implementar esas medidas de restricción, de reducción de contacto. Para esto, por defecto, se asume que estos 7 días después del inicio de la simulación y se necesitan 5 días para la puesta en marcha. Pero esto se puede cambiar, ¿sí? Pueden partir más tarde o más temprano, por defecto son 7 días. También pueden evaluar qué pasaría si esto toma 10 días para ser efectivo o si es más rápido. Bueno, los contactos críticos hoy en la simulación no son necesariamente lo mismo que el primer día. Y eso es toda la idea de reducir aquí la tasa de contactos. Entonces aquí en el transcurso de los días podemos ver que esto cambia. También podemos decir las medidas restrictivas las queremos mantener efectivas hasta el final de los 180 días simulados, pero también se puede reducir esto, ¿sí? Luego, hablando de las camas de cuidado intensivo,
La información que yo he escuchado en presentaciones del gobierno eran que había 3.300 cupos disponibles. Lo pueden cambiar, ¿sí? Para evaluar diferentes escenarios, de acuerdo a qué tan escéptico o optimista somos. Y también podemos hacer que en el transcurso de estos 6 meses simulados se agregan, ¿sí? Y eso es un crecimiento lineal simplemente, tantas camas adicionales por día. Luego, capacidad inicial de test por día, 3.000. Y si lo duran, podría ser menos, pero no hay más. Sin embargo, sí se pueden agregar también capacidad adicional día en día. Si en algún momento han experimentado mucho y quieren volver a los valores iniciales, este botón aquí restablece el estado por defecto. Y si se olvidan de lo que yo acabo de decir, pinchan aquí en I y pueden leer la explicación del caso. Haciendo clic en algún lugar fuera de esta ventana emergente, la cierro también. Luego, el control de la simulación. Análogamente a lo previo, la I aquí abre una pequeña explicación sobre los dos conjuntos de controles de la simulación. ¿Sí? Uno es para hacer simulación en vivo, traducido del inglés, y lo otro es paso a paso. Lo mostraré en un segundo. Lo otro, esta barra verde aquí, ustedes ven que tiene una influencia en la parte que se ve. Esto es entonces una barra de avance en el tiempo de la simulación. Ahora tenemos una simulación hecha, pero podemos rebobinar y reproducir y analizar. ¿Okay? También esto se puede borrar. Cuando ustedes dicen borrar gráficos, se anula lo previo. ¿Sí? Tenemos una posibilidad de simulación, es el periodo entero y vivo o interactivo en el siguiente sentido. Fíjense en lo que se está viendo en este instante. Tenemos una simulación hecha en la cual la línea azul, esto es la cantidad de personas en el estado susceptible, es decir, sano, no incubando, no infectado, ni inmunizado o muerto. Si quieren saber el número exacto, basta pinchar con el mouse y sin soltar y mirar aquí abajo. Ustedes ven para cada una de las variables en el gráfico cuál es su valor en un tiempo en días aquí. Entonces partimos con todo el mundo susceptible. Luego las primeras 4 semanas no pasa mucho, aparentemente, en una escala de 20 millones. Y luego una caída prácticamente abrupta. Y durante el mismo tiempo, la línea verde, los recuperados, hay una subida que tiene una forma de S o sigmoidal. ¿Qué más podrían detectar? Que efectivamente no todos se enferman. Esto tiene que ver con el umbral de inmunidad de grupo. Y luego, algunas variables que tienen peaks comunes a distintos niveles o distintas altitudes. Y esto, entonces, es lo que pasaría si todas las premisas de la simulación se toman con las ecuaciones y se calculan cuánto cambian los valores de día en día. Esto se llama interactivo por la siguiente razón. Si ustedes dicen el gobierno va a implementar medidas para reducir la tasa de contacto, ustedes ven el efecto que tiene esto. Pasan distintas cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Uno puede ver que cuando se reduce la meta, con una pequeña demora de implementación, efectivamente los contactos críticos se reducen, se acercan a la meta. Esto tiene varios efectos. Cambia el umbral de inmunidad. Porque si los cuidamos mucho, entonces los que son contagiosos contagian menos. Y entonces cuesta más a la enfermedad difundirse dentro de la población. Y cuando disminuye hasta 60 o 70%, lo dije al revés.
cuando ya 66% de la población han pasado por la enfermedad, están inmunizados o ya no viven. Entonces, los que son contagiosos, estos aquí, los rosados, no encuentran suficientemente susceptibles para propagar o difundir la enfermedad. Eso es práctico, hace que se demora más en ocurrir esta fase caliente de la epidemia. ¿Qué más ha pasado? Ustedes ven, se posterga el momento del pic, pero también el nivel es más bajo, o sea, menos personas que están enfermas al mismo tiempo, y además pasamos por la epidemia con una fracción bastante más reducida de la población que tiene que pasar por esto. Ya pueden intuir que esto es todo el sentido de las medidas de reducción de los contactos. Esto entonces es una forma de simular que puede ser práctica, pero no es necesariamente la única. Entonces esto, cuando dicen go, la luz verde, se activa la posibilidad de decir pare para detenerlo. ¿Qué pasa con la otra forma de simular? Podemos ver un despliegue más paulatina de lo que ocurre. Si aquí, con este control, pueden decir cuántos segundos quiero que se demore la simulación. Si son pocos segundos y dicen go, entonces esto es relativamente veloz. Uno casi no puede mirar tan rápido. Si quieren verlo más lentamente, como reportaje de fútbol eventualmente, háganlo así. Y casi se puede ir pensando, mientras ocurre esto. Y uno ve cuando acelera y cuando se tranquiliza. Pueden poner en pausa cuando ustedes quieran. Y pueden revertir todo. La otra posibilidad que yo encuentro muy interesante aquí es, pongámonos en el caso de que ya hicimos una simulación con los parámetros de base. Es decir, sin cambiar nada, esto es lo que habría ocurrido. Y ahora queremos comparar. Vamos a reducir bastante la tasa de contacto y vamos a hacer un par de semanas solamente. Ven que ahora es un rato solamente y si nos parece que ya hemos frenado suficientemente la epidemia, podemos decir, saben, relajemos esto y decimos que a partir del día 70, pues ya no, ¿sí? Y ustedes ven una ruptura aquí, ¿sí? Esto es cuando toca los efectos de dejar de reducir. Y bueno, el resto podemos decir hasta el fin, pum, ¿sí? En un segundo. Entonces, esta es otra manera de utilizar. Y obviamente, no siempre quieren ver solamente esta gráfica, ¿sí? Ustedes ven que también en el paso aquí han cambiado las luces. Entonces, eventualmente les gustaría guiarse por estas luces. Y podemos borrar la gráfica y decir, empecemos con bastante restrictivo, 25 digamos. Esto es todavía que durante sus 6 días cada persona contagiosa va a infectar una persona y medio, ¿sí? O sea, sigue creciendo. Y vamos a decir que dejemos que esto termine después de 90 días. Y bueno, por el resto podemos revertir nuestra decisión cuando aquí los semáforos se ponen verde. Y vamos. Están rojos todavía. Cuidado. Ahora va a venir la aceleración. Uno ya se puso verde. Esto es el cambio de la pendiente de los que están incubando. O sea, el crecimiento de las personas que tienen el virus en una fase de incubación ha empezado a ponerse más lento. Si ustedes quieren, podemos dejarlo así, ¿sí? Porque eso nos parece que ya se mejora todo y podemos relajar las medidas. Y ahora viene esta ruptura. ¿Sí?
No es como la segunda ola, que esto lo quiero explicar en otro momento. Estoy intentando de explicar solamente la interfaz, ¿sí? Entonces, para hacer diversos experimentos, detener el tiempo, pensarlo, mirar otras gráficas. Eso se puede hacer en el modo paso a paso. Y para hacer experimentos en el vuelo, ¿sí? Sobre la marcha, de simular el periodo entero. Esto, entonces, podemos mirarlo también para no mirar los grandes receptáculos de personas y enfocarnos más sobre qué pasa con el número de personas que están incubando, el número de personas que contagian pero no tienen síntomas, el número de los infectuosos y los que tienen síntomas, ¿sí? Y abajo estamos viendo, cuántos muertos, y abajo los casos conocidos que están siendo limitados por la capacidad de los tests, de hacer 3.000 tests al día y que se está testeando muchas personas que no tienen el virus. Podemos fijarnos también en los traspasos de estado a estado. Podemos mirar en particular los que están contagiando a otros, los infectados. La carga de los hospitales. Aquí podemos ver cuántos de los, la línea azul es la capacidad de los hospitales y cuántos logramos atender. Entonces, claro, podemos incrementar un poco la cantidad de camas, pero ustedes ven que no tanto, ¿sí? Pero, ¿qué había pasado? Si no detenemos las medidas, cambia completamente. Ahora las personas que no logramos atender la UCI son muchos menos, ¿sí? Entonces, ustedes ven que hacer estos cambios y ver es súper flexible y permite hacer efectivamente hartos análisis. Se puede ver la tasa de contactos y el riesgo de contagión, que eso da casi para un video aparte. Ver tasas de crecimiento, cómo cambian en el transcurso del desarrollo de la epidemia. Dos gráficas comparativas que me gustaría explicar brevemente. Pongamos que hemos hecho una simulación con alguna premisa así de reducción de la tasa de contacto a 50%, o sea, la mitad de una persona infectada por infructuoso, y ahora nos gustaría compararlo con una medida más fuerte y lo simulamos de nuevo. ¿Ven? Que ahora tenemos las dos simulaciones y podemos ver qué significaba este cambio de política de reducción de la tasa de contactos para el número de contagiosos, qué tan alto es cuando es el pic y cuándo ocurre el pic, ¿sí? Y lo mismo podemos ver las víctimas. Y efectivamente, ustedes ven, reducir la tasa de contacto posterga el aumento del número de muertos, pero también y sobre todo reduce el número de muertos, ¿sí? De como 80 y tanto mil en la primera simulación a 46, casi la mitad. Esto también, si ustedes permiten rapidito, si hacemos la primera simulación, dejémosla así, y luego decimos, ahora me gustaría, después de 100 días, cuando ya pasó la ola, relajar las medidas, después de 100 días. Y simulamos de nuevo. Es un poco lento, porque lo dimos a 4 segundos. ¿Qué pasó ahora? Al inicio no se ve mucho la segunda simulación, porque hasta el día 100 es idéntica a la primera, pero luego, cuando relajamos, se dispara. Esto es la famosa segunda ola. Ustedes ven que es más alta, ¿sí? Esto tiene una razón también, es que en el momento cuando se relajan las medidas, el umbral de inmunidad del grupo salta hasta 80% en este caso, y eso significa que muchas personas susceptibles que no estaban en peligro de infección cuando el umbral era muy bajo, ahora
casi todo el mundo está en peligro. Y entonces significa que hay más recursos, entre comillas, para que el virus ataque. Bien. Y luego ustedes ven que hay muchas más gráficas. Hay un observatorio o una radiografía posible a prácticamente todas las variables importantes de acumulación de personas en ciertos estados, los flujos entre los estados, algo más específico sobre los efectos de aislamiento, algo más específico sobre los test y sobre la carga a los hospitales. Última pantalla a explicar es lo de los parámetros. Efectivamente, el modelo, tal como se explicó en la visita a la estructura del modelo, utiliza una serie de parámetros que tienen sus valores desde lo que se puede encontrar en la Internet. Y entonces, aquí está primero este número básico de reproducción. Ya dejé una pequeña definición aquí al lado. Los contactos críticos por día, que son resultado de esto, más el periodo de contagio y el umbral de inmunidad de grupo. Luego, para lo que son los test, sabemos que todos podemos ir al hospital solicitar ser testeado. Quizás no lo van a hacer, pero se puede solicitar. Y entonces, ¿qué porcentaje de las personas que tienen síntomas leves tienen la preocupación y quieren ser testados? Y el porcentaje de personas que no tienen síntomas lo puse a 2%. ¿Sí? No tengo ninguna estimación así muy defendible, pero no me parece que cada día millones y millones de personas recorren a los laboratorios. ¿Sí? El periodo de incubación es de 5 días, de acuerdo con lo que los estudios, por ejemplo, del Imperial College London indican, y la fracción sin síntomas sigue siendo 80%. Hay valores muy diferentes que se encuentran, pero hasta el día de ayer, 14 de abril, el Centro de Control de Epidemias de Estados Unidos también mantiene esto como el valor más común. Entonces, solamente 20% tendrán síntomas. ¿Sí? El periodo de recuperación de ellos es como una semana después del fin del periodo de incubación. Si tienen síntomas leves, son 2 días más. Ahora, de los que tienen síntomas leves, aquí hay un porcentaje de ellos que que necesitarían ser atendidos en el hospital. Quizá no haya cupo para ellos, pero necesitarían. Y entonces, porque son 20%, en Alemania se estimó que eran 14%, en otros lugares es otro porcentaje, yo lo puse a 20%, pero puede ser cambiado en todo caso, ¿sí? Se ha encontrado que en general el deterioro del estado de personas con síntomas leves ocurre dentro de los 4 días de iniciar los síntomas. Entonces, el número de días antes de tener síntomas serios lo puse con 4, pero se podía intentar con 3 y con 5 también. El periodo de recuperación de las personas que están en el hospital en una condición para ser atendido en un hospital, pero sin cuidado intensivo, 10 días. O sea, en realidad, 2 semanas desde que inician los síntomas. 4 días para deteriorar y 10 días después. Su mortalidad, yo pensaba que es 0. Puedo estar equivocado y se puede cambiar el valor, pero me parece que si fueran tan graves como para morir, estarían en el otro grupo de los que necesitan cuidado intensivo. 20% de los pacientes o de las personas que necesitarían hospital van a presentar una situación más grave dentro de los 3 días que siguen y necesitarían cuidado intensivo durante 14 días. 20 puede ser poco, puede ser mucho. Había visto que al inicio en Gran Bretaña se estimaba más bien 12%, pero bueno, dejé 20 y se puede cambiar. También los periodos de recuperación se pueden cambiar.
Yo ajusté aquí a 50% la mortalidad de las personas que están con síntomas graves atendidos en la UCI, y los que no logran ser atendidos se mueren. Todo esto entonces se puede cambiar si ustedes piensan que los valores deberían ser distintos, y dentro de lo que ustedes ajusten se realizarán las simulaciones aquí. Última cosa, rápidamente la tabla. Aquí están los valores de las diferentes variables en los diferentes días del inicio hasta el final. Y si ustedes pinchan con el botón derecho de su mouse y eligen Copy Data, ahora lo tienen en su portapapeles y lo pueden pegar en una planilla electrónica si quieren para analizarlo. Bien, disculpen lo largo de esta introducción a la interfaz, pero como ustedes ven, esto ya tiene bastante cosas, entonces había que decirlo alguna vez. Habrá otros vídeos que se enfocan no en la interfaz, pero en las razones de comportamiento que se ve en las zonas geográficas. Pero por el momento, muchas gracias, y como siempre, si tienen dudas y preguntas, no hesiten en mandarme un mail para ver cuál es su propuesta, crítica, observación, para ver qué corresponde hacer. Muchas gracias.